vivo. Ahí estamos. Mientras se conecta la gente. Listo. Hola queridos amigos de Facebook. Hola, ¿cómo están? Buena tarde. Buena tarde. Estamos otra vez aquí desde SEA Informa. Una entrevista exclusiva, especial. Estamos en la CNDH, en lo que se le llama el anexo, ¿verdad? Nuestro invitado hoy, que ustedes están mirando, no me van a ver hoy a cuadro y lo van a agradecer porque nuestro invitado hoy es el doctor Rodrigo Santiago Juárez. Rodrigo Santiago Juárez es quinta visitaduría. Sí, estamos en la quinta visitaduría. Yo soy el director general del programa de agravios a periodistas y defensores civiles de derechos humanos, adscrito a la quinta visitaduría de la CNDH. Ven que estaba muy complicado, queridos. Sí. Entonces me disculparán porque no estoy leyendo. Entonces estamos aquí, nos dio el privilegio de una entrevista el día de hoy. Doctor querido, antes que nada yo le decía en el momento de conocerlo, es usted muy joven para este cargo tan importante que significa en la CNDH. Los periodistas estamos siendo diezmados hace un buen rato. Y de repente hemos visto iniciativas de ley en las cámaras de diputados. Yo he estado ahí sentada. No vemos que prosperen, no vemos que haya eco a este reclamo que desde el periodismo de a pie, que es el que más nos duele y que es donde estamos viendo que caen compañeros y no vemos mucha solución al respecto. Sí, completamente de acuerdo. Lo cierto es que la CNDH desde hace ya muchos años, concretamente desde 1991, inició un programa de atención a periodistas. Ajá. Ante el conocimiento de que comenzaban ya desde ese entonces las agresiones contra periodistas, y después de algunos años se incluyó en ese mismo programa la atención también de personas defensoras de derechos humanos, y ahora el programa se llama precisamente así, Programa de Agravios a Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos, ante el conocimiento de que son dos grupos que se encuentran por la propia labor que realizan en una situación de riesgo. La CNDH lleva desde hace ya algunos años unas estadísticas muy preocupantes de los casos de agresiones a periodistas. Concretamente, hasta el día de hoy, llevamos 133 periodistas asesinados desde el año 2000, 14 de los cuales son mujeres, 21 periodistas desaparecidos desde el año 2005, 2 de las cuales son mujeres, y 52 atentados contra instalaciones de medios de comunicación desde el año 2006. Este panorama nos habla de una situación pues bastante preocupante, porque efectivamente en nuestro país, pues un país que aspira a convertirse en una democracia, no puede transitar hacia ese camino si se siguen cometiendo agresiones contra periodistas y medios de comunicación. Entonces sí reconocemos que es una situación muy preocupante, y a pesar de algunos esfuerzos que se han hecho, como la creación en el año 2012 del mecanismo para la protección de personas defensoras y periodistas. ¿La FEADLE? No, el mecanismo de okay. protección, la creación, como dices, de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, de la PGR, así como otros mecanismos a nivel local y fiscalías. Lo cierto es que la situación no ha mejorado, ¿no? Al contrario, hemos visto que en los últimos años se han incrementado los homicidios de periodistas. Y nosotros consideramos que una de las respuestas, quizá la más importante, tiene que ver con el abatimiento de la impunidad. Nosotros hace un tiempo hicimos un estudio, se llama Recomendación General número 24, okay, que está consultable en línea. Y en la página de la CNDH. En la página de la CNDH, en el apartado de recomendaciones es Recomendación General 24. Okay. En esa recomendación nos dimos a la tarea de revisar 176 carpetas de investigación relacionadas con homicidios, desapariciones y atentados a medios, y encontramos que de esas 176 solamente 17 tenían una sentencia condenatoria, es decir, que el resto, el 90% restante, permanecen en la impunidad. ¿Qué provoca la impunidad? Pues es un caldo de cultivo para que se sigan cometiendo los crímenes, ¿no? Ante la impunidad tan alta,
esta se convierte en una invitación a los criminales para que cometan agresiones, porque saben que existen muy pocas posibilidades de ser castigados. Entonces, creemos que el abatimiento de la impunidad es muy importante para mejorar la situación, además de generar pues también una cultura de respeto de todos los niveles, de los 3 niveles de gobierno, de servidores públicos, de sociedad civil, para que reconozcan el trabajo de las y los periodistas y los vean pues finalmente como un grupo de población cuyo trabajo nos beneficia a todos, ¿no? La libertad de expresión, cuando se agrega un periodista, no solamente se afecta la libertad de expresión de esa persona, sino que hay una afectación colectiva, porque hay mucha gente que deja de recibir las noticias que ese periodista o esa periodista estaban dando en algunas regiones del país. Lamentablemente, cuando se agrede, cuando se asesina a tantos periodistas, se crean regiones en el territorio donde ya mucha gente no está dispuesta a escribir o a hablar en público sobre determinados temas porque sabe que puede ser agredido. Las estadísticas que nos mencionas son alarmantes, verdaderamente alarmantes, y no todos los medios las sacan a cuestión, y mucho menos los ciudadanos de pie se percatan de la magnitud de estas estadísticas que hoy nos está regalando. Un 90% de impunidad nos menciona. Sin embargo, en días pasados hablábamos con algunos otros compañeros, precisamente cuando es estos aniversarios o cuando mato yo, y es cuando nos acordamos y sale. En la FEADLE, este mecanismo que nos mencionaba, los compañeros se han dado a la tarea y es menos el 1%, por decirlo, de resolución a favor, y la impunidad en este caso estamos hablando que pues es de un 99%, prácticamente nada, cuando la situación que en el país impera de verdad es alarmante, porque 4 o 5 años. Es decir, que la gente se está acercando con nosotros, los periodistas, cuando viven una situación de riesgo, nos piden medidas cautelares y nosotros le decimos a la autoridad, ya sea una autoridad estatal, la Secretaría de Gobierno de un estado, o bien federal, a la Policía Federal o a la PGR, que brinden medidas de protección. Adicionalmente a esto, a lo que hacemos aquí, también existe, como te comentaba, el mecanismo de protección a periodistas. Es un mecanismo creado en el año 2012, en el que participan diversas autoridades y la sociedad civil. Son 9 representantes en la Junta de Gobierno, participa la Secretaría de Gobernación, la PGR, la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Policía Federal. Esas son las 4 autoridades federales. Hay 4 representantes de la sociedad civil, 2 periodistas y 2 defensores, y la CNDH. Es decir, la CNDH tiene el 9º voto, por lo que es un mecanismo pues, que tiene una conformación bastante equitativa, donde la Comisión Nacional en muchos casos tiene el voto definitorio respecto a dar alguna medida de protección. También pueden acercarse al mecanismo, es un mecanismo que ahora, si no mal recuerdo, tiene a más de 750 beneficiarios, es decir, tanto periodistas como defensores de derechos humanos que se acercan al mecanismo. El mecanismo les hace un análisis de riesgo, una evaluación de riesgo, y determina medidas de protección. Es decir, el mecanismo puede otorgar desde un botón de asistencia, un teléfono celular, rondines de la policía, hasta medidas mucho más fuertes, digamos, como escoltas, medidas de infraestructura en el domicilio o acompañamientos de la Policía Federal, en algunos casos también muy delicados. Entonces, los periodistas y los defensores pueden acercarse a nosotros y también pueden acudir al mecanismo, que es otra instancia que también está brindando, como te digo, a más de 750 personas en este momento medidas de protección en todo el país. El mecanismo puede acudir a cualquier lugar de la República a hacer una evaluación de riesgo, y una vez al mes se revisan continuamente en el mecanismo estas evaluaciones para ver si se fortalecen, se quita alguna medida, se sustituye o se incrementa. Ahorita que nos menciona esta parte, yo hace un momento hacía mención, valga la redundancia, de cómo el periodista, el reportero, el de a pie, el de pueblo, el de provincia, está más vulnerable, y es más difícil para él acudir. Pero hay un tema muy especial, y se lo comento porque yo de primera mano lo sé.
hablamos de la secretaria general del Club de Periodistas de México, AC. Estamos hablando de una personalidad mucho más arriba, porque es la secretaria general, ¿no? Y que tiene delegaciones en todo el país. En algún momento, el mismo mecanismo le retira la protección, por así decirlo, al grado que tuvo que ampararse para que le regresaran la custodia, le regresaran. ¿Por qué tener que llegar a estas instancias? Cuando si se ha comprobado que sí se está vulnerable y pareciera que todo el tiempo tengo que estarte yo enseñando las amenazas que tengo para que tú como Estado, como organismo del Estado, me des una protección. ¿Por qué llegar hasta esto? Sí, yo creo que en algunos casos, no conozco exactamente qué fue lo que sucedió, pero en algunos casos efectivamente los periodistas, los beneficiarios pueden no estar de acuerdo con algún cambio en la medida de protección y también pueden presentar un recurso de revisión, que es su derecho. Pero sin duda el mecanismo tiene todavía que seguir avanzando, que seguir mejorando sus instrumentos de valoración para que ninguna periodista pueda sentirse en esa situación. Cuando un periodista se siente vulnerable, los que estamos de a pie, hay mucho periodismo indígena que todavía está más desamparado, por así decirlo. ¿Qué debemos hacer o qué podemos hacer? ¿A quién debemos acudir? Yo creo que es importante también, además de los mecanismos que ellos pueden solicitar de protección, como yo te decía, tanto a la CNH como al mismo mecanismo, creo que también hay una parte importante por parte de los medios de comunicación. Creo que los medios tienen que hacer un trabajo también de intentar mejorar las condiciones de trabajo de los reporteros, sobre todo en los medios locales. Nosotros hemos tenido conocimiento de que en algunas zonas del país se le paga al reportero 20 pesos por nota publicada. Entonces, eso nos habla Somos los escribanos más mal pagados y eso en provincia es más. Sí, de una situación pues muy preocupante porque además del propio riesgo en el que ya se encuentran por la profesión, pues hay una situación ya de vulnerabilidad económica, ¿no? Que los pone en una situación pues que no pueden acceder a otro tipo de cuestiones, y creo que en esa situación los medios de comunicación podrían también hacer un esfuerzo en mejorar las condiciones, dotarlos de un seguro, ojalá de un seguro de vida, para que puedan ellos ejercer su trabajo. Sabemos que puede ser un trabajo delicado y de riesgo en algunas situaciones, pero con algunas herramientas como un mejor salario, un seguro de gastos médicos, pues para que tengan también una protección por parte del medio de comunicación, ¿no? Exacto. Aparte, en dado caso que pudiera ocurrir una tragedia, una desgracia, su familia de alguna forma también queda protegida. Claro. Esto sería hacer un trabajo conjunto entre, en este caso, los dueños de los medios, los empresarios, se pudiera decir, de la comunicación. ¿Con quiénes? ¿Con gobierno o con los organismos como el que usted representa en este caso? ¿Se puede hacer todo junto? ¿Se puede crear algo así? Yo creo que los medios de comunicación tendrían que ver finalmente por dotar de mejores condiciones laborales y salariales a los trabajadores. Creo que eso los permitiría que disminuyera un poco el riesgo en el que ellos están. También quizá en algunas circunstancias ellos pueden exponerse de más por ganar una nota, ¿no? Entonces, claro, creo que teniendo un mejor salario mejoraría también su posición respecto a las labores o a las notas que él quisiera o pudiera cubrir en algún momento determinado. Por otro lado está la criminalización. Sí. Cuando nos hemos dado cuenta, en caso de el fotoreportero que fue asesinado aquí en la Ciudad de México, de otros reporteros y demás. ¿Por qué ocurre que las autoridades en cada estado lo revictimizan y casi siempre terminan criminalizándolo? Pertenecía a tal, sí, era la oreja de tal, pasaba información a tal. Bueno, si eso se sabía antes, ¿por qué no se actuaba? Esa es la pregunta. Claro. ¿Por qué después es como el lavarse las manos, ensuciando la memoria de una persona que lo único que estaba haciendo es sacar a la luz muchas de las cosas que casi siempre son contubernios que hay entre gobiernos locales, ¿no?
Tienes mucha razón. Nosotros hemos visto esa situación de criminalización en muchos casos. Y no solo de criminalización, sino de intentar quitar importancia. Exacto. Por ejemplo, lo vimos en el caso de un periodista asesinado en Veracruz, en Medellín, donde el primer comunicado que sacó la fiscalía fue que era taxista, ¿no? Como si ser taxista fuera ya de por sí una situación que no debiera investigarse, pero además como si los periodistas no tuvieran por sus propias condiciones laborales, como lo estamos platicando hace un momento, la necesidad de buscar otros oficios, otras ocupaciones. Claro. En ese caso se dio una situación donde se le dijo que era taxista para desviar la atención y que no le dieran tanta importancia al homicidio de otro periodista en Veracruz. Claro. Y en esa misma entidad federativa lo vimos en el caso de una periodista que también fue sustraída de su domicilio y encontrada sin vida varios días después en un camino de terracería, donde el primer comunicado de la fiscalía fue decir que ella tenía vínculos con un integrante de la delincuencia organizada. Entonces, además, en ese caso, en el caso de esta mujer periodista, pues es utilizar también un estereotipo de género, ¿no? Claro. Una vinculación sentimental como... Son como una acumulación de derechos, de delitos y derechos violaciones a sus derechos. Exacto, ¿no? En el caso de las mujeres lo vemos mucho, es decir, se utilizan este tipo de calificativos o de estereotipos diciendo que tenía vínculos con alguien y como para desviar también, en el mismo, como pasaba con el caso del periodista de Medellín, desviar la atención y no darle la importancia que merece. Fue una periodista sustraída de su domicilio y eso es lo que debe investigarse primero, ¿dónde está? ¿No? Exacto. Primero investigar su paradero sin otorgar calificativos o estereotipos sexistas a través de comunicados de prensa. Nosotros de la idea, vamos a sacar una campaña sobre periodistas en las próximas semanas y uno de los temas que tocamos precisamente es el de la descalificación, el de la criminalización y el de la utilización de estereotipos de género tratándose de mujeres. Esta cuestión, porque si analizamos caso por caso, en todos los casos es lo mismo. En Chihuahua, el gobernador diciendo le estaba pisando los callos al diablo. O sea, ese tipo de expresiones viniendo de quien gobierna el estado son, para nosotros escucharlas como ciudadanos comunes pesa, para el gremio pesa mucho más, ¿no? Que se esconde detrás. En el caso de Adame en Michoacán, exactamente lo mismo, desaparecido y encontrado mucho tiempo después, la criminalización pertenecía a tal o cual grupo, pasaba información y demás. Vuelvo a lo mismo. En el caso del de Veracruz, el fotógrafo, encontraron marihuana, fumaba y demás. Sabemos por experiencia que en México estos sembrado de pruebas es algo tan común, querido mío, y lo vemos nosotros en las notas de todos los demás. ¿Por qué no pudiera ocurrir también en el caso de periodistas? ¿Cómo saberlo? ¿Qué hacer en esos casos? ¿A qué resolución llegar? ¿O qué avance hay como periodistas? ¿Qué podemos esperar? ¿Qué avance vemos en el caso de los defensores de derechos humanos para con nuestro gremio? Mira, te cuento... volviendo sobre el tema de la criminalización, hay un caso que por cierto resolvió ayer un juez que otorgó 2 órdenes de aprehensión en el estado de Quintana Roo. Okay. Te cuento más o menos lo que ocurrió en ese caso. Es un periodista en Quintana Roo que estaba cubriendo una manifestación pública por el servicio de agua potable. Él acude a esa manifestación, realiza su labor como periodista, toma fotografías, entrevista a gente. Y días después hay una solicitud de orden de aprehensión contra él por el delito de sabotaje. Él presenta una queja aquí en la CNDH, conocemos el caso, lo vamos a visitar en varias ocasiones a la cárcel municipal en Quintana Roo. Y una vez que recibimos la carpeta de investigación, la averiguación previa que habían iniciado en esa entidad contra él, advertimos que las únicas pruebas, supuestas pruebas que tenían en su contra, eran unas fotografías donde lo ubicaban a él participando en una manifestación pública, tomando fotografías y simplemente se le veía a él con una cámara fotográfica. Eso y 2 testimonios que lo ubicaban en el lugar de los hechos fueron suficientes para que el Ministerio Público lo acusara del delito de sabotaje. Entonces, nosotros lo que advertimos a partir del análisis de distinta jurisprudencia interamericana
y de análisis de los propios estándares nacionales e internacionales sobre libertad de expresión, advertimos que lo que estaba ocurriendo es que el poder de esa entidad estaba utilizando el derecho penal para afectar la libertad de expresión de este periodista. Entonces emitimos una recomendación al gobierno de esa entidad donde pedimos que se investigara a quien fue responsable de integrar la carpeta de investigación, que se le ofreció una disculpa pública y que se le reparara el daño. Afortunadamente, él salió de prisión 10 días después de emitida la recomendación y estamos en una fase de seguimiento de esa recomendación. Pero lo que te quiero decir es que es un ejemplo de cómo el poder público, a través del derecho penal, también puede afectar la libertad de expresión de un periodista, claro, acusándolo de delitos que nunca cometió. Pero esta fase, aquí viene otra cuestión. En base a la experiencia, con base a la experiencia que hemos visto, no queda este rencor por parte de las autoridades o las instituciones que actuaron de mala manera al momento de estas recomendaciones y de ser exhibidas, porque vienen a ser exhibidas en un mal funcionamiento, en una mala integración de un expediente y demás. ¿Qué pasa ahí al paso del tiempo? Yo creo que también tenemos que cambiar mucho la mentalidad de que la CNDH busca castigar con sus actuaciones. Lo cierto es que la CNDH busca mejorar las condiciones de derechos humanos en el país. Nunca lo hace con una intención de afectar a un servidor público, ni mucho menos. Simplemente señalar una mala actuación y que se actúe en consecuencia. Entonces, mientras se entienda que esta es la función principal de la CNDH, nunca descalificar y nunca señalar a una autoridad de gobierno, sino simplemente advertir cuando hay una violación de derechos humanos. Cuando se entienda que esta es la función de este organismo nacional, pues se cambiará, digamos, esa idea que tienen algunos, como comentas, de que es algo contra ellos. No es así. Esta mala percepción de la CNDH no solamente es en el grueso de la población. Cuando venía hacia la entrevista, yo le pregunté a un taxista que venía aquí, ¿qué opina usted de los derechos humanos? Esta pregunta se la he hecho a mucha gente en la calle a lo largo del tiempo y la mayoría es la misma contestación. Solamente sirven para ayudar a criminales. Voy a esto. De repente pareciera que también en las instituciones que están creadas para ejercer y para hacer justicia, algunos tienen esa misma percepción de CNDH. Y estamos hablando también de Sedena y estamos hablando de Policía Federal, que a veces también tienen... ¿Cómo podemos hacer para cambiar esa percepción? Hablando la otra parte del tema que nos toca, que es la profesionalización de los defensores de los derechos humanos. Sí. ¿Qué podemos hacer? Yo creo que, sobre todo en el caso de los defensores, hemos visto últimamente, a finales de 2015 y 2016, una intención clara de deslegitimar el trabajo que hacían. Hubo muchas acusaciones de distintas personas y servidores públicos donde los acusaban de lucrar con su trabajo, de utilizar la labor para sacar dinero. El provecho personal. El provecho personal, diciendo que defendían delincuentes, efectivamente. Entonces, nosotros consideramos que una parte importante de esto es generar una cultura de reconocimiento de la labor de los defensores de derechos humanos. Justo el año pasado, en el mes de enero, hicimos un evento bastante grande en el Museo Memoria y Tolerancia. Ahí participaron diversos servidores públicos, estuvo el secretario de Gobernación, estuvo el Procurador General de la República, estuvo el representante en México de la ONU, desde luego el Ombudsman Nacional, y ahí se dio un acto de reconocimiento público a la labor de los defensores. Y después 2 mesas muy, muy interesantes sobre cuáles son las actividades que llevan a cabo y por qué era necesario implementar políticas públicas y campañas para reconocer su trabajo. Justo en la CNDH, en el mes de noviembre del año pasado, hace unos meses, presentamos una campaña pública que se llama precisamente, habla sobre el tema de defensores, y lo que hicimos fue tocar distintas temáticas, ¿no? Con la intención de demostrar que los defensores hacen esa actividad, una actividad bastante loable, bastante
importante para el país, pero bueno, lo que quisieran los defensores y lo que quisiéramos todos nosotros, los que también trabajamos en esta institución, es que dejara de haber violaciones a derechos humanos. Claro. Eso es nuestra meta. Y lamentablemente, como no hay, como siguen provocándose violaciones a derechos humanos, nosotros seguimos trabajando para investigarlas. Hay un caso emblemático en nuestro país y se lo voy a comentar porque a partir de este caso nos mencionan los abogados y la gente que sabe de estos temas que la Corte Interamericana de Derechos Humanos hace una serie de resolutivos y obliga incluso a nuestro país a cambiar ciertos lineamientos de cómo ejercer la justicia. Sin embargo, expertos en el tema me decían en la mesa del estudio Agencia Informa que no se han cumplido estos resolutivos. ¿Qué sucede ahí? ¿Por qué sucede? Si aún cuando una resolución desde la Corte Interamericana, estamos hablando el máximo organismo. ¿Y qué sucede? ¿Qué podemos hacer? Como bien dices, a partir de una sentencia del caso de Rosendo Radilla, de la desaparición Radilla Pacheco, de sí. Rosendo Radilla, la Corte Que Interamericana... entonces no estaba tipificado como activista y demás, pero pues hacemos la historia y sabemos que era activista en este tiempo. Sí. Ajá. Él fue víctima de desaparición en el estado de Guerrero. La Corte Interamericana determinó la responsabilidad del Estado por esos hechos y a partir de esa sentencia la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió un caso, el caso Varios 932-2011, si no recuerdo, donde establece unos parámetros de actuación en pro de los derechos humanos. Así es. De igual manera, en el año 2011 se hizo una reforma constitucional al artículo primero de la Constitución, donde se establece ya que los derechos humanos serán, digamos, los de obligado reconocimiento en el país. Es, como dices, todo un cambio en nuestra esfera constitucional, pero sin duda los cambios, los resultados de esa reforma constitucional, ojalá que se hagan rápido, pero tenemos todavía que modificar el tipo de pensamiento, el tipo de actuación, el tipo de trabajo que llevamos a cabo todos los servidores públicos, para que a partir de un reconocimiento y entendimiento de qué son los derechos humanos, podamos mejorar la actividad y puedan resolverse de mejor forma situaciones que tienen que ver con la violación de derechos humanos. Porque aquí sería una acción conjunta, porque digo, yo como ciudadano de a pie puedo pensar que la profesionalización de los defensores de derechos humanos ayuda, pero también ayudaría si también se profesionalizan las otras instituciones para llegar a entender y poder actuar en forma conjunta. Y entonces todo lo que se logre sea una derrama en común de la población. Claro. Y yo no hablaría tanto de profesionalización de los defensores. Yo creo que, y lo hemos dicho nosotros en un texto, en la Recomendación General 25 que publicamos hace poco, que en muchos casos las y los defensores de derechos humanos no son gente que se dedica profesionalmente a eso. En muchas ocasiones son gente que se convierte en defensor por una situación familiar o personal muy la mayoría personal. Vemos, por ejemplo, a las madres y los padres de desaparecidos, que a partir de que sufrieron la desaparición de sus hijos, pues se vuelcan con más personas a buscar a sus familiares, y a partir de ese momento se convierten en defensores de derechos humanos. Entonces, no es tanto no se requiere una profesionalización, porque esta labor se realiza a partir de distintos esquemas, a partir de distintos contextos, y simplemente la idea es protegerlos que puedan hacer su actividad. En muchas ocasiones es una actividad pues muy dura, muy difícil por la situación que sufrieron, pero que lo puedan hacer medianamente en una situación de seguridad, acompañado de las autoridades, y que las autoridades que tienen bajo su responsabilidad la búsqueda de personas lo hagan también de manera efectiva. Recientemente coincidí en un evento con el licenciado Luis Raúl González Pérez y en la presentación de un libro en la Policía Federal sobre derecho operacional. En este caso sería más importante o igual de importante
la profesionalización de las instituciones para saber hasta dónde sí actuar de acuerdo al protocolo que establecen y no violar los derechos humanos. Sí, desde luego, yo creo que las autoridades, todas las autoridades de seguridad, desde las policías municipales, las estatales y desde luego las federales, tienen que cumplir con una serie de requisitos. La idea es que puedan hacer su actividad, sin duda, que puedan y hagan y que lleven a cabo su actividad de seguridad pública. Que es para lo que están hechas, pero claro, que eso no permita o que no se convierta en una violación a derechos humanos. Se puede tener una persona perfectamente sin torturarla, ¿no? Claro. Se puede tener a esa persona y ponerla a disposición de la autoridad responsable sin necesidad de golpearla, ¿no? Se puede hacer un operativo muy importante para detener una célula delincuencial sin violar derechos humanos. Se puede, ¿no? Y se lleva a cabo en muchos otros países. Lo importante es que nuestro país se profesionalice a tal grado que lo hagan sin vulnerar derechos humanos. Y en ese momento pues estarían haciendo su actividad y eso creo que es lo que esperamos todos, ¿no? Ante una situación de alto riesgo, de una inseguridad tan alarmante que estamos viendo todos, que estamos sufriendo todos, lo importante es que todos hagamos nuestro trabajo de manera profesional. Okay. Y en el caso de las fuerzas de seguridad pública, pues que lo hagan sin vulnerar derechos humanos. Pues querido mío, qué bueno que piense de esta manera. Yo lo escucho y nos vamos a dar a la tarea de revisar con detenimiento, no nada más yo, tenga por seguro que nuestros cibernautas, porque son especialistas en ello, todos sus planteamientos, todas sus reflexiones y toda la información que nos está compartiendo el día de hoy. Algo más que nos quiera compartir desde ese lugar que le tocó que debe ser muy complicado, muy difícil, me imagino yo. Pues nada más invitarlos a conocer el trabajo que lleva a cabo la CNDH en materia de periodistas y defensores. En el mes de noviembre, como te comentaba, sacamos una campaña pública, ya estuvo en medios de comunicación, en televisión, en radio, en redes sociales. La pueden buscar en la propia página de la CNDH. Se llama Para que algún día no tengamos que ser defensores de derechos humanos. Y es una campaña precisamente que habla de la labor, de por qué es importante proteger a los defensores. Y acabamos de dar a conocer la semana pasada un documental sobre periodistas, sobre los riesgos que enfrentan los periodistas. Allí hay entrevistas a gente muy relevante, a periodistas de proceso, a muchos otros periodistas y especialistas del país, donde la idea es reflejar la situación, el contexto que enfrentan los comunicadores en México. Desde luego también hay una entrevista al propio presidente de la CNDH, el quinto visitador. Creo que es importante que la puedan ver. Invitarlos también a seguir en las próximas semanas. Publicaremos también y haremos pública una campaña, ya está el documental, pero haremos pública una campaña sobre periodistas donde hablaremos de muchos de los temas que hemos comentado aquí, la criminalización de los periodistas, los estereotipos de género que sufren las mujeres periodistas cuando son agredidas y muchos otros temas. Creo que es importante que lo conozcan, además de las recomendaciones tanto generales, la 24 y la 25, como las recomendaciones específicas que también están en la página de la CNDH. En la CNDH. Y todo el mundo puede entrar sin necesidad de registrarse. Sin necesidad de registrarse. Todo, perfecto. Uh-huh. Entonces, una más, ya para irnos. Si algún periodista tiene problemas, sufre acoso, ¿a quién recurre? ¿A quién debe recurrir? Puede comunicarse con nosotros directamente. Está la propia página, el propio correo electrónico de la CNDH, o también los teléfonos aquí del programa, que es el 56 81 81 25, extensión 1708, y está el correo electrónico agravioaperiodistas@cndh.org.mx. Perfecto. Pues le agradecemos mucho, querido doctor, esta entrevista. De verdad, esperamos que en algún momento nos pueda acompañar en el estudio, y si no, con todo el gusto del mundo, en otra ocasión podemos acudir con usted, que nos brinde un espacio, porque sabemos
conociendo a los que nos siguen, que después de esto y de escucharlo van a salir muchos cuestionamientos, van a salir muchas opiniones y que se las haremos llegar para que ojalá pueda darle una respuesta personal a cada uno de ellos, porque la situación de periodistas en México sí deja mucho que desear, sí hay mucho sufrimiento de familias y a veces homenajes póstumos no remedian mucho, porque no vemos que haya una solución por parte de los que debieran impartir la justicia. Nos sentimos desamparados y entonces solicitamos más que nunca su ayuda, su para apoyo y gracias por recibirnos. Al contrario. Pues muchas gracias, queridos amigos de SEA Informa. Una vez más les agradecemos su atención, su tiempo desde aquí, desde la CNDH, acá por Periférico Sur. Gracias al doctor Rodrigo Santiago Juárez por recibirnos. Gracias por su tiempo, por su atención, por su aliciente que nos da el día de hoy. Muchas gracias. A ustedes, muchas gracias.